Bueno, vamos a empezar con la volumetría de complejación, ¿sí? Acá hago una aclaración que es los metales, cuando se combinan con estos ligandos de distinta naturaleza, se forman complejos. Entonces se llama complejación, no acomplejación, ¿sí? No se acomplejan, no tienen problemas psicológicos los metales, sino que forman complejos. Eh, Como todas las volumetrías, en la volumetría de complejación hay que atender a las cuestiones que vimos que son necesarias como 4 cuestiones básicas para el éxito de una volumetría, que es conocer bien la reacción de titulación que está ocurriendo, conocer la estequiometría que se establece en eso, que esté bien desplazado el equilibrio hacia la derecha, o sea que tenga una constante de equilibrio alta, que sea rápida la reacción y que tenga un método para determinar el punto final. Casi todas esas condiciones en estas volumetrías de complejación están presentes, lo único que tenemos que prestar atención es que cuando los iones metálicos reaccionan con los ligandos, que ya los vimos un poquito cuando vimos equilibrio de complejos, cuando forman los complejos, los ligandos pueden ser monodentados o pueden ser polidentados. Entonces, en la volumetría de complejación, más allá de que sabemos que se forman estos complejos, uno de los inconvenientes que hay cuando tenemos ligandos monodentados es que el producto de reacción no puede no ser uno solo. Puede ser que haya formación, por ejemplo, de un metal con amoníaco, que es bastante típico, y que se formen distintas opciones de producto. Se formen diamin-zinc, por ejemplo, triamin-zinc, tetramin-zinc, que tenga una mezcla. Entonces yo no tengo una ecuación química que me represente exactamente la reacción de titulación, sino que tengo una mezcla de productos. Eso es un inconveniente desde el punto de vista de la volumetría porque no me permite un cálculo estequiométrico adecuado. Yo necesito tener una estequiometría bien definida de la reacción. Entonces, en el caso de los ligandos monodentados, son de baja utilidad en las titulaciones complejométricas. Solamente hay algunos casos de la utilización de algún haluro para titular ion mercúrico o de cianuro para titular plata, pero son poco utilizadas. El de cianuro con plata, hay un método clásico que se llama método de Liebig, corregido el punto final por Denillés, que es el único método más apropiado que se utiliza. Está presentado en función, digamos, está desarrollado en la guía, está contado en la guía teórica que les mandé hace un rato. También, digamos, se puede utilizar, pero son casos muy particulares. Lo más común que hay es que los iones metálicos reaccionen con ligandos polidentados. Y uno de los ligandos polidentados, que es la estrella en este caso, es lo que se llama el ácido etilendiamino tetracético, que se simboliza con esta abreviatura EDTA. ¿Bien? Entonces, este es un caso particular que es un ligando hexadentado. Ahí les presento la fórmula. Esta es la fórmula del EDTA. ¿Bien? Es etilén, síganme, miren, etilén, diamino, 1, 2, etilén, diamino, tetraacético. 1 acético, 2 acético, 3 acético, 4 acético. Ácido etilendiamino tetracético. Ese es el EDTA. Ustedes, este ligando yo le dije que es hexadentado, pero en realidad depende un poco del pH, digamos. O sea, cuando forma el complejo, sí, digamos, cuando va en la reacción química, actúa como con 6 ligandos. Pero también la concentración de la especie hexadentada varía esa concentración de la especie de acuerdo al pH. Fíjense que esta es la forma en cómo se puede simbolizar para indicar que es un ácido tetraprótico. ¿Bien? Entonces, como tiene 4 ácidos débiles acá, y cada nitrógeno tiene un par de electrones libres, ¿sí? Son los sitios de pegado son grupo acetato, grupo acetato, grupo acetato, grupo acetato, son 4 grupos acetatos. Y 2 pares libres, un par libre en cada nitrógeno, que son 2 pares libres más, son 6 sitios de pegado. Por eso se llama hexadentado. Decía que esta es la forma de simbolizar el ácido, el ácido etilendiamino tetracético. Estas son las constantes de ionización
para cada uno, sucesivas para el ácido, para el EDTA. ¿Sí? Cada constante tiene estos valores que están acá, digamos. La especie química que a nosotros nos interesa es esta que está acá, que es la especie hexadentada, porque tiene las 4 cargas negativas en los grupos acetatos y dos pares libres de electrones, uno en cada nitrógeno. Este ácido no es completamente soluble en agua. La especie que es más soluble de esto es la sal disódica del EDTA. Y lo que nos facilita este ligando polidentado es la particularidad de tener una estequiometría muy simple cuando reacciona con los metales. Tiene una estequiometría que es 1 a 1. Entonces, es recontra simple para las cuestiones de cálculos estequiométricos. No tiene una coloración particular, digamos, con los complejos por el EDTA en sí, sino por la naturaleza de los metales, digamos, son los que le atribuyen más que nada a los complejos. Y la labilidad quiere decir, se refiere a los valores de las constantes de formación que tienen los complejos que se forman. Estos tienen en general una elevada constante de formación, los ligandos que forman metales con EDTA. Pero hay metales que tienen una constante de formación mayor con el EDTA que otros. Entonces ahí se producen desplazamientos en la formación de complejos. Eso a veces es utilizado cuando es necesario desplazar algún metal de su formación de un complejo. Acá tenemos un gráfico de una función distribución para el EDTA. Fíjense que dependiendo del pH, yo tengo acá 4 funciones de distribución. Alfa 0, o sea, para la especie molecular, alfa 1, alfa 2, alfa 3 y alfa 4, digamos, todas las funciones de distribución. Fíjense lo que valen las alfas, digamos, ¿bien? Y van a encontrar que la especie que más nos interesaba a nosotros, que yo le decía que es la especie no protonada, que se va con alfa 4, ¿bien? Sería así, alfa 4. ¿A qué sería igual? A la relación entre la concentración de la especie I menos 4 dividido la concentración analítica del EDTA. Esta sería la especie I menos 4. Este alfa 4 es grande cuando tengo una concentración grande de I menos 4. Fíjense cuando alfa 4 es grande, a partir de pH 10 más o menos, ¿bien? O sea que esto a partir de pH 10 prevalece mucho esta especie química. Ahora van a ver los problemas que podemos llegar a tener con ejecutar las titulaciones a pHs muy altos. Entonces esto es como que estamos viendo una variable, pero la gran mayoría de todos estos problemas no los resolvemos mirando una sola variable, sino que hay que mirar un conjunto de cosas. Vamos a borrar esto y vamos a pasar a la diapositiva siguiente. Entonces tengamos en cuenta esto, la especie I-4, digamos, existe alfa 4 a pH mayores que 10 en general, digamos, empieza a tener una existencia importante. Y una existencia muy importante acá, pH mayores que 11 directamente. Entonces, vamos a ver acá cuál sería la constante de formación que me aparece para la reacción entre un metal divalente o trivalente con el EDTA, que tiene esta ecuación, describe la constante de formación de un metal con el EDTA para dar el complejo, que tiene el EDTA con el metal de carga más 2, como este tiene carga menos 4, queda con carga menos 2. Esta reacción de esta manera es así si el pH es mayor a 11. Y esta sería la constante de formación. La concentración de complejo dividido la concentración del metal por la concentración de la especie etilendiamino tetraacetato, sería, digamos, ¿no? Porque estamos con las 4 cargas negativas. Esta constante de formación es la que aparece en las tablas. Es la constante de formación del complejo con estas características. Vamos a ver cómo nosotros nos vamos a arreglar dependiendo del pH que estemos titulando, con qué nos manejamos. Cuando nosotros nos manejamos a un pH entre 7 y 10, la especie química que prevalece para el EDTA es esta que está acá,
es la monoprótica, no la no protonada, sino la que tiene un protón. Entonces la ecuación química que describe la reacción entre el metal y el hepta a un pH entre 7 y 10, la forma más adecuada de representarla es esta que está acá. ¿Sí? Metal más 2 más la especie HI menos 3, que me da otra vez el complejo más un catión hidrógeno. Si el pH es aún más bajo, la especie química que prevalece, ¿sí? Supongamos entre pH 4 a pH 6, fíjense, es la de alfa 2, o sea que es esta, es la especie diprótica. Entonces la ecuación química que describe esa titulación a ese pH más adecuado sería esta que está acá. Todo esto que estamos diciendo es como la introducción para saber que el ligando que estamos usando tiene una forma química diferente dependiendo del pH. Y cuando nosotros vamos a hacer las titulaciones complejométricas, entonces el pH al que se realicen me va a condicionar la forma química de la especie que reacciona, como formando los quelatos, que en este caso es el hepta. Por ahí no mencioné yo, estas reacciones complejométricas se denominan también quelatometrías o formación de quelatos, porque estos ligandos que son polidentados actúan como las veces como de quelíceros, ¿sí? Que seguramente ustedes saben mucho más que yo de esto, creería, por su formación, donde actúan como cerrando, digamos, atrapando al metal. Entonces también se llaman quelatos. Vamos a ver qué pasa, digamos, cuando vamos a hacer una titulación. Porque cuando vamos a hacer una titulación, el pH entonces nos condiciona, digamos, como recién veíamos, ¿no? Como recién veíamos acá, el pH va a condicionar la forma química en la que se encuentra nuestro titulante, digamos, el hepta. En el Erlenmeyer, nosotros vamos a poner acá, vamos a tener, ¿sí? Una bureta, donde en la bureta vamos a poner, ya vamos a ver la curva de titulación igual en un ratito, pero simplemente lo comento. Ahora como para ir adelantando lo que voy a charlar acá. Tenemos el hepta en la bureta, y acá en el Erlenmeyer tenemos el metal. Sale un poquitito feito el Erlenmeyer. Tenemos el metal. El metal, M más 2 pongamos, y tenemos el indicador para realizar la titulación, que ya vamos a ver qué indicador usamos. Y tenemos un pH determinado acá. El pH que nosotros tengamos acá, lo vamos a elegir de acuerdo a lo que a nosotros nos convenga. ¿Por qué elegimos un pH determinado acá? ¿Y por qué vamos a usar un buffer? Que vamos ahora es donde empiezo, digamos, a decir que esto se utiliza en un medio buffer amonio-amoníaco. Porque si el pH es muy alto, ¿sí? Voy a borrar esos dibujos. Si el pH es muy alto, ¿qué nos pasa, digamos? Porque nosotros podríamos decir, che, trabajemos a pH mayores que 11, porque esto nos queda cómodo. Si tenemos la especie química del hepta en la forma que nosotros queremos, como I-4. Pero ¿qué pasa cuando trabajamos a pH muy alto? Gran parte de los cationes que pueden ser titulados con hepta tienen tendencia a precipitar como hidróxidos. Entonces nos vamos a encontrar con un problema de que varios de esos metales van a precipitar, ¿sí? O algunos otros, como el caso del zinc, puede formar complejos hidroxilados, donde hay una competencia, puede haber una competencia entre la formación de esos. Entonces a veces lo que se hace es elegir un medio que esté buffereado a un pH que a nosotros nos interese para evitar eso. Y acá es donde entra otro concepto, que es el concepto de complejante auxiliar. Este buffer amonio-amoníaco tiene dos cosas, cumple, dos requisitos cumple. Uno, que genera un buffer de pH tipo entre 9 o 10, dependiendo de la relación de concentraciones de las especies que forman el buffer. Y la otra, fíjense que 7 buffer es equimolar, el pH es del orden de 9,24. Pero si yo varío esto, el pH puede llegar a ser 9 o puede llegar a ser 10. O sea que en el entorno de entre pH 9 y pH 10, un buffer amonio-amoníaco me viene al pelo. Y además tiene la otra condición que me aporta, es gran concentración de moléculas de amoníaco. La gran concentración de moléculas de amoníaco me sirve a la vez para formar complejos con metales y evitar que precipiten. Porque a veces tenemos metales
que debido a su acidez, ya a partir de pH 7, pH 8, pH 9, empiezan a formar precipitados hidroxilados, cuando el pH es alcalino. La presencia de amoníaco lo que hace es actuar como complejante auxiliar. ¿Qué quiere decir esto de que actúa como complejante auxiliar? Lo que quiere decir es que compleja al metal y evita que precipite, que forme esos hidróxidos insolubles. Pero a la vez ese complejo que forma entre amoníaco y el metal es más lábil que el que forma el EDTA con el metal. Porque si ese complejo amoníaco-metal fuera muy fuerte, muy potente, esa constante de formación, me encontraría con un problemita, que ¿cuál sería, digamos? Que cuando yo agrego EDTA para titular el metal, no reaccionaría porque el metal está asociado o complejado con amoníaco. Pero entonces, ¿qué particularidad tiene más el amoníaco que forma estos complejos? Que los constantes de formación de los complejos amoníaco-metal son menores que las constantes de formación EDTA-metal. Por lo tanto, cuando agrego EDTA en esa titulación, es fácilmente desplazado el amoníaco de esa formación de complejo. Entonces, tiene la particularidad de cumplir dos funciones. Me actúa como buffer y me actúa como complejante auxiliar, permitiendo que el metal permanezca en solución y no en forma de precipitado como hidróxido a esos pHs. ¿Bien? Bueno, vamos a ver qué pasa ahora, digamos, cuando vamos a realizar una curva de titulación. Nos vamos a manejar con una constante que es parecida a la constante que charlábamos recién, a la constante de formación esta, ¿sí? La constante de formación del metal EDTA, esa constante de formación, pero esta constante de formación se llama constante de formación condicional, o también llamada en algunos libros como constante operacional, porque depende de las condiciones en las cuales se está operando. Y se llama también condicional porque depende de las condiciones de trabajo, no condicional en el término del verbo, sino condicional porque es de las condiciones que tengo ahí donde estoy haciendo la titulación. Bien, si me cambia el pH, esta constante cambia, depende de esa condición fundamentalmente. Bien, esta constante condicional, llamada como K' o K estrella en algunos lugares indicado, K asterisco, se define de la siguiente manera: la concentración del complejo dividido m más 2 asterisco por i menos 4 asterisco. ¿Qué son estos m más 2 asterisco y menos 4 asterisco? Son, fíjense cómo los escribe acá, son las concentraciones analíticas del metal y la concentración analítica del EDTA. O sea, es esto que está acá, miren. I menos 4 es lo que tenga de I menos 4 más HI menos 3 más H2 I menos 2 más H3 I menos más H4I. O sea, la suma de todas las formas químicas que puede encontrarse el EDTA SPH es lo que me da la concentración analítica de esto. Y lo mismo para el metal libre o metal complejado, en este caso con amoníaco. ¿Bien? Todas las especies de amoníaco con metal, más lo que puede haber como metal libre. Esta sería la concentración analítica del metal. Entonces, esta constante condicional es una función del pH y de la concentración de amoníaco. ¿Qué me permite esta constante? Un trabajo matemático y estequiométrico mucho más adecuado en esas condiciones. Fíjense, de acuerdo a lo que yo definí recién de alfa 4, la concentración de I-4 es alfa 4 por la concentración analítica de EDTA. Y la concentración del metal, M más 2, libre, es igual a beta 0 por la concentración analítica del metal. ¿Recuerdan que beta 0 qué era? Era el metal libre sobre la concentración analítica, ¿bien? Entonces, estas serían las dos concentraciones de estas dos especies, que son las que estaban, ¿dónde? En la constante definida acá, esta y esta. Entonces, estas dos, ¿cuánto valen? Acá están. Valen alfa 4 por I menos 4 y beta 0 por I menos 4. Entonces, si yo acá reemplazo esas dos y opero matemáticamente, llego a esto, que la constante condicional que se me está formando, esta constante condicional es igual a la concentración del complejo dividido m más 2 por i menos 4, ¿sí? Reemplacé acá, por alfa 4 por beta 0. O sea que esto que está acá es la constante que me aparece en las guías, en las tablas, como yo les dije recién. Es la constante de formación del complejo entre el ligando EDTA y el metal. Lo multiplico por alfa 4 y beta 0, que dependen de quién estos dos, del pH y de la concentración de amoníaco.
Entonces, ¿esto lo puedo calcular? Sí lo puedo calcular, porque yo voy a saber el pH de titulación y voy a saber la concentración del buffer. Entonces, estas dos son tituladas, son conocidas. Se pueden calcular o se pueden sacar de tablas. Está tabulado, por ejemplo, el alfa 4 en función del pH para alerta, así que no tengo problema con eso. ¿Bien? Bueno, entonces me queda que es la constante termodinámica que me aparece en las tablas por alfa 4 por beta 0. O sea, estas dos son las que van a condicionar cuál es el valor de la constante condicional en esta titulación. Vamos a ver qué pasa. Acá tengo una bureta como la gente, un Erlenmeyer lindo. ¿Y qué pasa, por ejemplo, aplicando esto, vamos a ver, para una titulación de calcio? Y ahora vamos a ver alguna particularidad. Bureta, ERTA, 0,01 molar. Y acá en el Erlenmeyer ponemos también una concentración analítica de metal calcio de 0,01 molar y unos 25 mililitros. Y a pH 10 titulamos, con un buffer amonio amoníaco de concentración 2 molar. Fíjense que en este caso vamos a tener la particularidad siguiente. Tengo el buffer amonio amoníaco que me va a dar el buffer de pH 10. Pero en este caso, el catión que tengo, que es el calcio, no forma complejos con el amoníaco. Entonces, esto que nosotros veíamos acá como beta 0, ¿sí? No lo voy a tener. Entonces, esto acá, beta 0, ¿cuánto va a valer? Va a valer 1, porque la concentración de metal libre es igual a la concentración analítica. Entonces, acá no voy a, la concentración analítica acá es igual a la concentración de calcio más 2 directamente. No tengo una variación de calcio respecto de lo que voy a tener formación de complejos. No, esto que está acá va a ser igual a esto nada más. Esto no van a existir. En este caso particular del calcio, ¿está bien? No es que siempre es así. Si tuviera otro metal, probablemente formaría complejos. No es el caso del calcio. Por lo tanto, la constante de formación condicional es un poquitito más simplificada, digamos, en este caso particular. Esta sería la constante de formación que me aparece en las tablas para calcio con ERTA, ¿bien? Esto que está acá, como estoy a pH 10, sería la reacción de titulación, porque a pH 10 habíamos dicho que esta es la especie química del ERTA que más prevalece. Entonces, fíjense que en esta reacción de titulación, cuando voy agregando ERTA, si el pH acá es 10, esta es la especie química que prevalece, ocurre esta reacción. Y en esta reacción se van liberando protones. O sea que si se van liberando protones, el pH podría modificarse, el pH del medio. Por eso es importante tener el sistema bufferiado, porque me podría, en la propia reacción de titulación, ir cambiando el pH. Y si me va cambiando el pH, me podría cambiar la reacción de titulación. Entonces, el buffer cumple esta función, mantener siempre el pH en las condiciones que yo quiero. Entonces, esto sería la constante condicional que yo podría escribir. Calcio más 2 más la concentración analítica de ERTA que me da el metal, perdón, el complejo. Entonces, la constante condicional sería la concentración de complejo, calcio I menos 2, dividido, acá sería calcio, no M, calcio I menos 2, dividido la concentración de calcio más 2 por la concentración analítica de ERTA. En este caso, la constante condicional, como recién les dije, va a depender fundamentalmente del alfa 4, pero no del beta 0, porque el calcio no forma complejos. Entonces, ¿qué voy a tener acá? Vamos a tener lo siguiente, la concentración que aparece, la constante que aparece en tablas, esta que está acá, 501 por 10 a la 10, fíjense que son valores muy altos las constantes de formación, por lo que vale alfa 4 a pH 10. Y alfa 4 a pH 10 vale esto, 0,355. Hacemos esta cuenta y me da cuánto vale la constante condicional, 1,78 por 10 a la 10. ¿Bien? Esto es lo que vale, digamos, la constante condicional al pH de titulación. O sea, teniendo en cuenta la forma química en la que se encuentra el titulante, en este caso el ERTA. ¿Cómo vamos a hacer con esto? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a graficar, como hacemos siempre, ¿sí? Como hacíamos pH versus volumen de titulante, ahora vamos a graficar un P metal, cómo varía la concentración de metal respecto del volumen de titulante, o sea, respecto de la concentración del volumen de ERTA que vayamos agregando. Entonces, como en todas las curvas de titulación, vamos a tener diferentes momentos, que no agregamos nada, que agregamos algo hasta antes del punto de equivalencia, tenemos el punto de equivalencia y tenemos el después del punto de equivalencia. Bien, vamos a ver qué pasa cuando no agregamos nada de ERTA.
En el Erlenmeyer tenemos una concentración de calcio 0,01 molar y el P calcio me va a dar 2. Entonces, esto es simple, digamos, ¿no? No tengo nada y acá la concentración de calcio era 0,01 molar. Así que ahí se terminó la cuestión. ¿Qué pasa cuando estamos antes del punto de equivalencia? Los milimoles de delta es menor que los milimoles de calcio. Entonces tenemos dos fuentes de calcio. Tenemos los calcios que me están quedando en exceso, más los iones calcios que pueden provenir ¿de dónde? De este equilibrio, del complejo que me da iones calcios en su reacción de equilibrio. Pero fíjese cuánto vale la constante. 10 a la 10, o sea que está recontra desplazada a la derecha. La concentración de calcio que me aporte la ionización, la disolución del complejo, la deformación de complejo, digamos, que se llama constante de inestabilidad, es una concentración muy pequeña. Entonces esa concentración solo es importante cuando estoy en las muy próximo al punto de equivalencia, si no esa concentración no es importante. ¿Bien? Entonces, de estas dos fuentes de calcio, en general, lo que va a resultar mucho más importante es esto. Esto que yo estoy diciendo ya lo vamos a considerar cuando vamos a calcular algún error y vamos a ver ese detalle, ¿está bien? No es que no nos va a importar, pero no es lo central. Entonces, lo único que tengo es calcio en exceso, como fuente principal. ¿Cuál es entonces esta fuente más importante? Son los milimoles que tengo de calcio menos los milimoles que agregué de delta sobre el volumen total. De ahí calculo el P calcio otra vez. ¿Bien? Cuando estoy en el punto de equivalencia, ¿qué tengo? Los milimoles de delta son iguales a los milimoles de calcio. Entonces, la única fuente de calcio, ahora sí, es la que proviene de esta constante de inestabilidad de la formación del complejo, de ese complejo calcio-delta que se formó. Y fíjense que, vengo acá, esto es lo que se formó, ahora cuando se deforma esto, ¿qué me da esto, por ejemplo? Este es el complejo que tengo formado. Me da una concentración de calcio igual a una concentración de delta. Hago un comentario, se está por terminar el Zoom y todavía no terminé esto. Yo pensaba terminarlo, pero me están faltando unos 5 minutos. Cuando se corte, volvemos a ingresar al mismo link, ¿sí? Esperen 2 o 3 minutos de la desgrabación y volvemos a ingresar al mismo link. Decía entonces, la única fuente de calcio en este punto es la que proviene del complejo, y la concentración de calcio más 2 es igual a la concentración analítica de delta. Entonces recorrimos a la constante de formación condicional, que está acá, y estas dos concentraciones son aproximadamente iguales. Entonces podemos ponerlo como calcio cuadrado. Despejamos calcio de acá y ¿qué me da? La concentración de complejo sobre la constante de formación condicional, raíz cuadrada. ¿Cuál es la concentración de complejo? Igual a los milimoles de calcio